que les des la instrucción de los materiales que les mandaste sobre el tema de las entrevistas psicológicas, que vamos a trabajarlo ahora. Sí, claro, vamos a presentarlo porque es una herramienta de trabajo. Ahí está la hermana Mónica, vea, ya llegó. Sí, vamos, ahí en el formato, primero vamos a trabajar el formato de entrevista psicológica para adultos. Ese es el primero que voy a trabajar. Después trabajamos el de niños. Cómo levantar una guía práctica para entrevista de niños. Vamos a trabajar formato de entrevista para adultos, para que lo tengas allí a la mano. ¿Sí? Bueno, creo que vamos a orar, ya son las 9:01, ya vamos a orar al Señor para que nos bendiga la clase. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos el honor, la bendición de estar con los estudiantes, con los hermanos y hermanas que han querido aprender, formarse en estas técnicas de aprendizaje en cuanto al aconsejamiento, a la intervención psicológica, a estas áreas terapéuticas de intervención en crisis de las personas. Gracias te damos por darnos la bendición de la salvación, la inteligencia espiritual para conocerte a ti, único Dios verdadero, y tener la salvación en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿ya cuántos estáis? Ya hay como 10 o 12. Ana Luz Mary, bienvenida. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Gloria a Dios. Quiero preguntar si tienen los materiales que mandó la coordinadora, unas guías, porque esa Sí, guía vamos a señor. trabajarla esta noche. Si tienen la guía de entrevistas, cómo se hace una entrevista psicológica. Es fundamental esa parte, aprenderla. No Amén. miren a ver cómo la van a visualizar en sus dispositivos, porque vamos a trabajar esa parte. Bien, comencemos. Comencemos en la clase. Entonces, en la pasada clase estábamos viendo qué es una intervención psicológica, terapéutica, ese proceso de ayuda, de apoyo al paciente, de orientación. Habíamos dado los objetivos de una entrevista, cómo hacer una entrevista psicológica, los presupuestos en cuanto a las facetas que debe tener una entrevista psicológica. Hoy vamos a hablar de la primera fase, la número 1. La número 1 que está en la guía dice: la primera fase de la psicoterapia es la que establece a la toma de contacto directa en el paciente y el profesional. Número 1, aquí está en la guía para que lo busquen allí. La primera fase de la psicoterapia en la que se establece la toma de contacto directa al paciente y el profesional. ¿Ya la tienen allí? Vamos a trabajar esa. La número 1. Sí, señor. La número 1. ¿Ya la tienen todos? A ver, muchachos y muchachas. Amén. ¿Están allí? Bueno, listo. Luz Mari, Mónica, ¿lo tienes allí? No, hermano, La primera fase de la psicoterapia. la de donde dice formato de entrevista de psicología, ¿es la primera? La primera fase, 1, está el numeral 1. Mm, O sea, dice la primera fase de la psicoterapia. Es un subtítulo que hay allí. La primera fase de la psicoterapia en la que se establece la toma de contacto directa entre el paciente y el profesional. Quiero que estén allí. ¿Están allí? Está en la guía. Quiero que todos estén allí porque como esto es algo práctico, yo no puedo hablar sin que ustedes estén allí el material. No puedo, porque si no, entonces no puedo dar la enseñanza así unos y otros. No quiero que todos me confirmen si están en esa hoja donde dice la primera fase de la psicoterapia. Quiero que todos me digan, ya lo tengo. A ver,
Hermano Todos, Eduardo, perdón, Dios le bendiga. Creo que tenemos dos formatos, uno que dice niños y adolescentes y otro, pero no tenemos, o sea, no encuentro el material que tú estás pidiendo en el momento. Entonces, creo que estamos confundidos. ese material fue enviado a la primera clase, el material. La semana pasada. Sí, estamos en el material. Primero vamos a conceptualizar. Ok. No miren los formatos de hoy, no miren, ese todavía. Listo. Miren el material. Miren el material, creo que es la quinta hoja, la cuarta o quinta hoja. No miren lo de hoy, porque si no se nos pierde. Quinta o sexta hoja. Miren, quinta, sexta hoja, la primera fase de la psicoterapia. La sexta. La sexta hoja. Gracias, Lumeri. Es la sexta hoja. Más súbela, Adriana, súbela. La otra. Esa, correcto, Adriana. Esa es la que deben tener. Todos deben estar allí. ¿Todos están allí? Digan amén o sí, Señor. Amén. Señor. Es que si ustedes no pueden hacer una consejería si no manejan esto. Y me interesa que todos estén leyendo. Yo voy a leer y explicar. Quiero que me digan, bueno, tengo Mónica, tengo a la hermana Luz, está allí. Tengo a Patricia, creo que está la hermana Lolita, creo que está allí con Patricia. ¿Sí? Amén, ya me ubiqué, profe. Listo, gracias. A Rosy, ¿qué más está? Necesito que todas estén allí. Amén. Amén, ¿Sí? profesor Eduardo. Amén. Buenas noches. Amén. ¿No? Ok, hasta eso, correcto. Todos. Amén, amén. Bueno, bien. Entonces, Amén. allí, ok, eso me gusta. Ya me dan ánimo, me dan alegría al ver que están allí. Dice así, escuchen bien. La primera fase de la psicoterapia, o sea, una psicoterapia es una intervención psicológica, es una intervención psicoespiritual. Terapia es manejo en una crisis, cómo se maneja una crisis, cómo intervenir una crisis. O sea, psicoterapia se llama así, en la que se establece la toma de contacto directa en el paciente y el profesional. Entre el paciente es el cliente, es la persona que viene a nosotros como consejeros, como terapeutas, como profesionales de la consejería. En esta etapa, el paciente ha tomado la decisión de contar con la ayuda de parte del psicólogo. Es decir, cuando la persona dice, necesito ayuda, necesito colaboración, necesito que me orienten, es fundamental en la psicoterapia. Nunca obliguen a una persona a tomar una consejería, porque no va a haber interés, no va a haber propósito, va a haber feedback entre el profesional y el paciente, entre el consejero y el paciente, no va a haber feedback, y requiere ese encuentro entre las dos partes. Entonces, cuando el paciente toma la decisión de que quiere ir a una consejería, y a veces muchas personas... Mamá, ¿usted va a dormir en esta cama? Elena, ¿no? ¿dónde? Cierren los micrófonos. Cierren micrófonos. Bueno. Entonces, cuando el paciente toma la decisión de ir a una consejería es fundamental. Es fundamental que el paciente vaya a una consejería y tome la decisión de contar con una ayuda. Escuche, el consejero o psicólogo o terapeuta es un ayudador, es un acompañante, es un colaborador del paciente. Ustedes no le van a solucionar problemas a la persona. Ustedes van a orientarla, acompañarla, a ayudarla a que ella encuentre una respuesta, que identifique el problema, que tenga conciencia de su situación. Eso es lo que el psicólogo o el consejero debe direccionar en la persona que viene a ustedes. Entonces, en esta primera parte es cuando la persona dice, yo quiero un consejero o una consejera, quiero un psicólogo, quiero un terapeuta, quiero alguien que me ayude. Entonces, la persona decide. Seguramente alguien le comentó del psicólogo, del asesor, ella preguntó en correos electrónicos o acerca de los servicios, si tiene consultorio, etcétera, y ha pedido entonces la sesión. Entonces pide a qué hora, en qué momento, dónde se va a realizar la sesión, o si es por videollamada, porque hoy en día en el tiempo de pandemia los asesores, los terapeutas, los psicólogos
hacían intervención por videollamada porque no se podía la presencialidad. Ahora sí se puede presencial. Entonces usted define con la persona cuando lo llame, póngale entonces el sitio donde va a estar, si es en la casa de él, si es en la iglesia, si es en la oficina, si es en un lugar donde haya un espacio óptimo. Escuchen eso, espacio donde no haya ruido, no haya distracción, no haya inconvenientes que la gente esté oyendo, porque el consejero debe estar a solas con la persona en un espacio donde se haya posibilidad de hablar, de dialogar con confianza. Usted no puede hacer consejería en medio de muchas personas porque están oyendo. Entonces el paciente no va a tener confianza, no va a tener seguridad porque otros van a estar escuchando. ¿Entiendes? Entonces el sitio donde esté, por ejemplo, si es una oficina, pues la familia o la familia debe estar allá afuera y usted ya con la persona allí haciendo la intervención, haciendo la consejería o haciendo el primer paso, que haya un ambiente adecuado, que haya un ambiente óptimo para la consejería. Entonces, es importante el ambiente, un ambiente cálido donde la persona se sienta cómoda para hablar, se sienta con confianza para expresar las cosas. Entonces, eso es importante en el primer paso, que es la decisión de la persona de buscar un psicólogo, es la decisión de la persona de que alguien le ayude, es la decisión de ir a tal hora, a tal espacio. Eso es fundamental, que la persona vaya voluntariamente. Ese es el primer paso en esta faceta. Bien. Dice, el objetivo de esta primera etapa es que el paciente pueda explicar su motivo de consulta. Miren el objetivo. El paciente puede explicar el motivo de la consulta, es decir, el problema a tratar o la necesidad a cubrir, así como permitir que el terapeuta o consejero conozca varias de las características del paciente en su contexto de vida, el modo en que se relaciona con la familia, su situación laboral, el entorno en que recibe. Entonces, fíjense aquí, en la toma de entrevistas, es importante que en esa entrevista usted se siente alineado con el paciente, alineado, frente a frente. Y usted vea los gestos de la persona, los gestos hablan, los gestos silenciosos. Esos gestos silenciosos donde la persona emite señales. Si la persona habla con la cabeza agacha, algo está pasando. Si no quiere mirar de frente, sino que voltea la mirada para un lado a otro, es un indicador de que algo está pasando. Si la persona está sudando demasiado y no entra en confianza, porque de pronto al principio suda por el nervio, pero después entra en confianza, pero si la persona persiste en esa sudoración, en esa actitud de preocupación, de nerviosismo, algo está pasando. Usted debe percibir el lenguaje corporal. Ojo, el lenguaje corporal, la forma como mira, la forma como se sienta, la forma como no quiere mirarte de frente, si quiere mirarte así. Usted tiene que analizar como consejero el lenguaje corporal de la persona. Escuche eso bien. Analice el lenguaje corporal. Porque el lenguaje corporal dice mucho de lo que está pasando. Dice mucho de lo que está sucediendo. Hay personas que cuando hablan en una psicoterapia se meten así la mano y parece que algo estuviera pasando. Miren la actitud mía, miren la posición. Así. ¿Entiende? Parecen deprimidas, asustadizas. El psicólogo cristiano, el terapeuta debe estar atento a ese lenguaje corporal. ¿Okay? Mire, en la consejería uno debe permitir que la persona tenga confianza para expresar. Deben estar dos sillas frente a frente o uno diagonal o otro al frente para que usted entre en contacto con la persona. Cuando yo estoy en una oficina y estoy en un escritorio que nos separa, eso crea aislamiento. Muchos consejeros, muchas consejeros hacen una obstrucción a la mecánica de la comunicación porque aconsejan, entonces la persona está por allá y está un escritorio en la mitad y usted está por acá. Ahí no hay contacto, ahí no hay entonces confianza, hay una separación. Entonces es bueno que el consejero sepa que nada debe estar dividiendo el contacto suyo con la persona que va a ser aconsejada, porque eso trae aislamiento, trae lejanía, no trae desconfianza. Entonces a veces los escritorios nosotros los utilizamos en la consejería, eso lo he visto demasiado, donde el escritorio que está en la mitad y entonces el paciente por ahí, yo por acá. Eso no
Eso es un mecanismo de obstrucción en la comunicación en la consejería. Usted debe estar alineada con la persona, debe estar alineada corporalmente con ella frente a frente, sin nada que le esté interviniendo en la mitad, porque eso obstruye la confiabilidad. Entonces, fíjense que eso es algo psicológico, hacer algo psicológico. Ustedes, ahorita cuando les soltemos el video, van a ver cómo es la forma. Que no esté ningún escritorio, porque nosotros somos muy formalistas, que hay un escritorio en la mitad y somos formalistas. No, no necesariamente, porque eso trae obstrucción. Y usted debe tener el elemento para dar la bienvenida a la persona, saludarlo, cómo te llamas, si no es conocido, cómo te llamas, cómo es tu nombre, llegaste bien, crear el clima cálido, cómo estás, bienvenido, llegaste bien, gracias por estar aquí, cuéntame cómo te enteraste de la consejería. A partir el ambiente, crear confianza. De inmediato usted no va a entrar en calor de la entrevista. Dígame su problema, a ver, cuénteme. No. Primero usted le pregunta por su nombre, usted le dice su nombre, cuál es su actividad, si es consejero cristiano, si es pastor o si es esposa de pastor, y obviamente consejero cristiano. Usted tiene que identificarse con la persona, hablar con confianza con la persona, que la persona se sienta cómoda, se sienta contenta, se sienta asequible, se sienta con confianza de hablar. Usted en una consejería de entrada no va a decir, bueno, ¿usted a qué viene? ¿Cuál es su problema? A ver, cuénteme. No. Daña el ambiente. Daña el ambiente. Eso significa que hay unos preámbulos, hay unos paso a paso en el contacto visual con la persona. Entonces, una de las preguntas importantes son esas. ¿A qué te motivó a venir a una consejería? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a venir a una consejería? Esa pregunta es fundamental. O sea, la persona, ¿por qué está allí sentada? ¿Qué le motivó? ¿Por qué está allí? Entonces usted ya empieza a decirle, ¿cuál es tu problema? ¿En qué te puedo ayudar? Yo estoy para ayudarte, para colaborarte, para orientarte, para darte un apoyo, para colaborarte en este proceso. Entonces tienes que entrar que tú eres un colaborador, que tú eres un ayudador, que tú eres una persona que le va a escuchar atentamente para que ella sienta confianza en expresar su problemática. Entonces, esta primera parte es fundamental. Porque usted no puede en una consejería de entrada preguntar por los problemas de la persona, ¿no? Haga todo un ambiente óptimo para entrar en ambientes de confianza. Y si usted conoce a la persona y viene a consejería, pues usted debe entonces organizar unas preguntas. Me alegra verte aquí conmigo, me alegra que hayas optado por esta consejería, qué bueno que estés motivado. Entonces preguntarle qué te motivó a buscarme para que te dé consejería, qué te motiva. Entonces la persona va expresando la necesidad de ayuda, tengo unos problemas X o Y. Entonces ya usted entra en calor para irle preguntando, que eso es lo que voy a ahorita desarrollar. Entonces usted tiene que tener su cuaderno de trabajo o su instrumento de trabajo, o debe tener su folleto de trabajo o su formato de entrevista. Entonces, en este pedacito, hermana Adriana, por favor, me colocas la hoja donde dice formato de entrevista psicológica para adultos. Ponme allí en pantalla ese, por favor, hermana Adriana. Entrevista psicológica para adultos, por favor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Lo ven todos allí? ¿Ya están viendo ese formato? Entonces, el consejero, gracias Adriana, ahí está bien. Ahí está. El consejero, el terapeuta debe tener su elemento para tener esta hoja, y dice la persona, bueno, quiero pedirte unos datos personales, quiero pedirte estos datos para tener la información tuya, ¿me permites? Entonces, bueno, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, departamento, colombiano, nacionalidad, sexo, femenino o masculino, edad, estado civil, teléfono, ocupación actual. Entonces usted va interactuando. Se te dice, yo soy trabajador, soy técnico, tecnólogo. Sí, y dime, ¿qué trabajas?
Bueno, entonces usted nota que trabaja en tal parte. Va anotando, usted no puede causar la entrevista como si fuera pregunta y respuesta, tiene que causar ambiente, ¿no? Bueno, tu nombre es tal, bueno, estado civil casado, qué bueno. ¿Y cuántos hijos tiene? Entonces usted anota por acá cuántos hijos tiene. Ocupación actual, bueno, listo. Bueno, me alegra que se case, cuánto trabajas en esa empresa o allí. Entonces usted anota por aquí cositas que usted va viendo necesidad de ambientar las preguntas. Tu dirección de vives, en qué barrio, tal barrio, cerca, lejos de aquí, bueno, es fácil de llegar allá. Nivel educativo, eres bachiller, eres técnico o qué. Entonces él te dice el nivel educativo que tiene, felicítalo si es profesional, si es técnico, si es bachiller, qué bueno. Pasatiempos, bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta jugar? ¿Qué te gusta hacer? Jugar básquet. Esas preguntas son fundamentales porque te están dando información de quién es quién es esa persona. De pronto sea un hermano de la iglesia y tú no conozcas muchos aspectos de él. Tú no conozcas muchos aspectos de él. Entonces, este formato es importante llenarlo. Deportes que le gusta jugar, quizás. Posee algún apodo, sobrenombre. Esto parece jocoso, pero hay gente que le gusta que le llamen por el apodo, sobrenombre. Sí, bueno, si lo quieres, dilo, si no, no hay problema. O no hay problema. Si responde que sí, que tiene un apodo que le gusta que le llamen, por ejemplo, se llama María y le dicen Mayo, ¿por qué te gusta que te dicen Mayo? ¿No entiende? Si se llama Luis, Lucho, ¿por qué te gusta que te llaman Lucho? Entonces trae confianza. Usted con esos daticos va tomando confianza con el paciente. Esas cositas así, usted va entendiendo la situación, va lo que se llama caracterizando a su paciente, lo va caracterizando. Bueno, esto aquí sí es inconverso. ¿Fuma, sí o no? Si responde sí, ¿cuánto hace que fuma? Esto es para inconversos, ¿no? ¿Ingiere bebidas alcohólicas, sí o no? Si responde sí, ¿hace cuánto? Porque usted como consejero de pronto lo van a un inconverso. Si es cristiano, no le pregunte, porque de pronto se incomoda. Hermano, y entonces, ¿qué pues? De pronto dije, ¿por qué me pregunta eso? Usted tiene que manejar esto. Como este es un formato genérico, este es un formato general que utilizan los psicólogos, los terapeutas, entonces usted téngalo y usted puede adaptarlo, ¿no? Si quiere puede adaptarlo, pero yo le doy el instrumento. Yo le doy el instrumento, usted tiene que adaptarlo. Aquí hay algo importante que es antecedentes clínicos y psicológicos. ¿Tiene usted alergia? ¿Es alérgico al polvo? Hay gente que es alérgica a las cosas, al viento, a la brisa, a la lluvia, sí. ¿Cuáles alergias tiene? Entonces usted anota allí. ¿Toma algún medicamento regular? Si está medicado o no está medicado y por qué toma medicamento. Usa antidepresivos, es importante eso, se usa antidepresivos, ¿cuáles son? ¿Entiendes? Se usa remedios constantes, si viene recetado o no recetado. ¿Cuáles son las enfermedades que sufrió durante su infancia? Esto es importante, porque de acuerdo a las enfermedades hay unas secuelas que han quedado, hay unas secuelas de vida que han quedado, enfermedades que han quedado desde la niñez, y esto es importante que usted tenga en cuenta qué enfermedades tiene la persona o tuvo en su infancia. Y anote aquí la enfermedades, si fue sarampión, viruela, lo que sea, usted anote aquí estas cosas. ¿Ha sido intervenido quirúrgicamente alguna vez, sí o no? ¿Y en qué? Respondió, ¿qué le operaron? ¿Qué le hicieron? Listo. Déjeme terminar. ¿Lo han hospitalizado, sí o no? Entonces, si fue hospitalizado, ¿por qué causa lo hospitalizaron, sí o no? ¿Y por qué? Entonces, ustedes tienen que organizar bien este primer formato, porque usted entra en contacto con su paciente, entra en relación con él, y usted debe conocer cositas de él importantes para tener una idea de quién es la persona que usted está entrevistando. Quizás alguna vez, si es creyente en la iglesia, hermano, usted quizás no pregunta estas cosas, pero ya es un paciente. Escuchen, ya es un paciente, ya es un cliente suyo, como digamos así, que usted lo va a atender, que usted lo va a ayudar, que usted le va a orientar su proceso. O sea, eso se hace con el fin de hacer más formal, más estructural la consejería. Porque a veces uno aconseja y cree que aconseje va a arreglar el problema en la primera intervención. No, en la primera intervención no se arregla nada. Eso no se arregla nada. Uno cree que de brochazo ya que la persona que se vaya ya le solucionó el problema. No, usted no solucionó nada. Es un proceso. Usted no sabe qué problemáticas tiene la persona, qué circunstancias tiene, qué situaciones está viviendo. Entonces usted debe organizar estas ideas y estructurar esta información. Y esta información es de confiabilidad. Usted tiene que guardar esta información bien. Tiene que guardar esta información demasiado. Entonces, esta primera parte es fundamental para que ustedes entiendan
que hay que ser formal en el proceso de entrevista. Estamos hablando de la primera parte, que es entrar en contacto con el paciente o con la persona que va a la entrevista. ¿Alguien va a intervenir? Ahora sí. Ahora sí pueden intervenir. Si alguien va a preguntar algo, con mucho gusto. ¿Preguntas? Sí, hermano, esa hojita la debe de llenar entonces el psicólogo, no debe ser llenada por la persona, sino por el paciente, no, sino por el profesional. Sí, señora. El profesional o el terapeuta, el consejero debe llenar esta hojita y guardarla en su carpeta celosamente, porque es un archivo de confiabilidad. Si algo debe tener el consejero es confiabilidad. Una de las cosas que debe tener un terapeuta, un psicólogo, un terapeuta, un consejero, es que la persona sepa que está ante una persona confiable que no va a divulgar su problema a nadie. Escuche bien. A nadie es a nadie porque es intervención psicológica. Es intervención psicoespiritual y usted tiene que ser un profesional en esta área. Es fundamental. Hermano Esta Eduardo. información. Señora, ¿quién habla? Bueno, Marlene. Bueno. Marlene, hermano. Hermano, una inquietud, por ejemplo, cuando uno está haciendo una consejería, pues lo ideal es uno tener música de pronto cristiana, o sea, tener que sea parte del ambiente la música. Sí sería bueno, y si es bueno, ¿cuál se debe de colocar? ¿Una que tenga solamente melodía o que tenga letra? Porque eso también influye mucho, creo yo, como para el ambiente. Buena pregunta. ¿Se recomienda música instrumental? Música instrumental para que el cliente o el paciente se relaje, no esté tensionado. Si es cristiana, mucho mejor. Claro si es cristiana, instrumental, cristiana, eso es un ambiente de confianza, de tranquilidad, que la persona se sienta relajada para hablar. Muy buena intervención, buena sugerencia, correcto. Sí, señora. Sí, porque no se debería de tener música así como movida ni nada, sino algo muy especial para esos momentos. Por eso habla del ambiente, ¿no? Un ambiente óptimo. El ambiente de la psicoterapia es fundamental, porque la persona debe estar en contacto con una persona que le brinde confiabilidad, que le brinde tranquilidad. Entonces, si la persona está azarada, está estresada, está deprimida o está angustiada, no, una música estridente no le va a ayudar. Por eso los espacios son importantes escogerlos. Usted no ve que los de los psicólogos, terapeutas son sitios muy organizaditos, que tienen maticas, que tienen como gráficas bonitas, tienen paisajes, cosas así, y son colores blancos, son colores tenues, o son colores claros, Tranquilos. donde hay claridad, tranquilos. Yo conocí un pastor, mire, yo conocí un pastor que le gustaba la consejería, y una vez me invitó a su oficina. Él me dijo, Eduardo, vení, quiero que me visite, quiero hablar contigo unas cosas teológicas, bíblicas, que me expliques y tal. Venga a la oficina, yo tengo una oficina especial para atender gente. Bueno, listo, yo voy. Cuando yo fui a la oficina del que quedaba en el segundo piso de la iglesia, yo entré a la oficina y encontré todo oscuro, y un bombillo que solamente lo alumbraba a él. Un reflector que solamente lo alumbraba a él. Y lo demás todo estaba oscuro, ¿entendés? Y yo le dije, ve, ¿usted por qué tiene su oficina así tan rara? ¿Por qué su oficina es así tan su género? Y le dije, su género, porque usted es consejero, usted es pastor, usted tiene una labor espiritual, ¿por qué oscuro todo y usted solamente el bombillo lo alumbra a usted? ¿Por qué hace eso? Le dije, me causó curiosidad. Entonces me dijo, no, es que la forma para que la persona evidentemente entre en contacto y tenga feedback y entre en concentración. Entonces yo le digo, no, la gente va a tener miedo de estar acá, la gente le va a tener miedo y susto, la gente va a tener terror, un cuarto oscuro, un cuarto todo oscuro y usted solamente con un bombillo un reflector que lo alumbra. Entonces es raro, ¿verdad? Eso no es así. Esas cosas. Eso es para un detective, hermano Fuentes, un detective ahí interrogando de pronto. Parece un detective, sí, señor, gracias a la fiscalía. Y él se molestó cuando yo le hablé así, él se molestó conmigo. Entonces,
Pero yo le dije que eso no era la forma de atender gente así, o sea, eso es para otro ambiente, donde le van a hacer una información a la brava. Entonces, usted procure que si usted ya Así es. quiere dedicarse a la consejería, usted tiene esos detalles son fundamentales. Esos detalles son fundamentales. Entrar en contacto y mire, aprenda a mirar los gestos corporales de la persona. El consejero que tiene la ayuda, aparte de la parte teórica, de la parte clínica, debe tener la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía, el Espíritu Santo es quien da discernimiento. No sospecha, no el don de sospecha, porque el Espíritu Santo no da don de sospecha, da don de discernimiento, da don de inteligencia, de comprensión del problema. Entonces, nosotros tenemos una ayuda que es grande, para eso el Espíritu Santo, para que nos dé esa capacidad de interactuar y de ir haciendo discernimiento. ¿Qué pasa con la persona? Y eso es un don que Dios da. Y el consejero debe usar ese don. En consejería, usa ese don bastante, pero hay que usarlo bien. Hay que usarlo bien, no como adivinación, como discernimiento. ¿Qué es? Entender el problema de la persona. ¿Qué hay detrás de las palabras? Oído atento, escuchen esto, escuchen. ¿Qué hay detrás de los gestos? ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué hay detrás del lenguaje corporal? ¿Qué hay detrás de esa persona? Que usted humanamente con sus ojos no lo va a detectar, sino con el lenguaje del Espíritu Santo le va a ayudar mucho a discernir que en el fondo hay otro problema. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen a la consejería supuestamente con un problema y el problema es otro, más grave. Ya las aguas mansas por debajo corren fuertemente. Ríos aparentemente parecen en la superficie tranquilos, pero por dentro hay corrientes fuertes. ¿Okay? Corrientes fuertes. Así es el alma del ser humano. Así es el corazón del hombre y la interioridad del ser humano. Quizás aparentemente uno ve una cosa así, pero por dentro hay cosas que usted tiene que discernir, pero con la ayuda de estas técnicas y estas herramientas, usted puede ser un gran consejero, prudente, sabio, para ayudar a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Miren que es importante eso. Necesitamos excelentes consejeros cristianos hoy en día, donde la gente pueda tener confianza, hablar con una persona que le va a ayudar en su problemática. Ayudar. Usted no va a resolver ningún problema. Usted no va a resolver, usted va a orientar para que la persona descubra y cuáles son su situación y ella sea consciente de lo que ella está viviendo. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, que este tema me parece tan encantador, tan bonito, tan fundamental, que estamos en en uno de los módulos más importantes, que es un módulo práctico, módulo de consejería práctica. ¿Preguntas? Entonces, mire, el formato te ayuda. Bimber. Sí, no, una cosa, pues más que una pregunta, es como este tema de los TEDx que habíamos visto de pronto en otras clases y todo, me imagino que también entra acá en estos formatos de preguntas, ¿cierto? ¿Cómo? No te entendí. Habíamos hecho antes unos tests que tenían como ciertas preguntas también, pero que al final nos arrojaban unos resultados y quedaban pues como ciertos esquemas de temperamento, de apegos, y eso lo vimos en la materia pasada. Imagino que también está muy relacionado ese tipo de formatos y esquemas con estas preguntas generales de análisis. Bueno, ya eso entra en el nivel de la actividad psicoterapéutica, o sea, de la terapia del tratamiento. En la guía que tenemos nosotros hay varias etapas. Hay varias etapas que uno puede desarrollar. Estamos en el primer contacto y análisis de la situación. Después viene la hipótesis del problema que usted debe desarrollar. Bueno. Después viene la fijación de objetivos y cronograma de actividades. Diseño de intervención en plan individualizado, aplicación del tratamiento. En el 4 y el 5 es donde se aplican esos textos, esas actividades, donde se aplica. Usted ya desarrolla la aplicabilidad
de su terapia, ¿no? Usted va a intervenir y va a la persona a ayudarla. Entonces, ya eso es más adelante. Imer, estamos apenas en la parte inicial, que es la parte de cómo se entra en contacto y cómo se le entrevista a un adulto. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos. Mano Eduardo, Sí. Dios le bendiga. Amén. Sí. Mano, una pregunta. Si la consejería es para una persona cercana, una amiga que simplemente quiere venir o pues encontrarse con uno y hablar, ¿cómo hace uno para aplicarle este cuestionario? Si ella simplemente quiere venir, recibir un consejo, pero como sentarse a charlar, a tomar un café, ¿cómo Ya, ya maneja uno que llegue la visita y uno saca el cuestionario? Bueno, vamos a llenar este cuestionario primero. hay situación de situaciones. Hay elementos que se llaman informales, de amigos, amigas. ¿Entendés? Ya no hay la formalidad. Aquí lo que estamos presentando, amada hermana, es la formalidad de un proceso de intervención psicológica. Lo que usted me está hablando se llama lo que es la amistad, la confianza entre dos personas amigas que de pronto quiere que hacerle un comentario y a ver qué le parece. Ya usted, ya allí tiene que tener unas pautas diferentes del consejo, unas pautas diferentes, porque ya no hay un mecanismo de instrumento como una entrevista de esta formal. Ya no hay una terapia cognitiva o conductual, ya no hay una fijación de objetivos ni cronograma, porque la persona va eventualmente, va eventualmente. Lo que usted debe hacer es escuchar atentamente, escucharla y tratar de darle alguna orientación informal del problema sin meterse en situaciones ya más profundas, porque la persona vaya a pedir alguna orientación, algún consejo, pero usted debe ser muy cuidadosa y cuidadoso en cuanto a los hombres, en qué tipo de consejos la persona quiere. De pronto, ¿con qué objetivo va? ¿Cuál es su propósito? Usted tiene que entender, bueno, ¿por qué vino? ¿Por qué vino? ¿Qué quiere? Ya de pronto quiere desahogarse. Bueno, quiere desahogarse, escúchela. Porque hay gente que en la vida quiere como que alguien lo escuche. Quizás no quiere un consejo. ¿Qué quiere? Que alguien lo escuche. ¿Me voy a entender? En la vida hay personas que solamente quieren que alguien lo escuche, porque nadie lo ha escuchado, porque nadie lo ha escuchado. Y escuchar es entender la persona. Cuando uno escucha, trata de entenderlo. Eso se llama empatía. La empatía es colocarse en el zapato ajeno y comprender la situación. Es visualizar la vivencia de esa persona y tratar de entender con compasión lo que ella está viviendo, como si a ti te pasara, como si a mí me pasara. Cuando usted haga esa escucha, ponga empatía, porque la empatía nos ayuda a no juzgar a la persona, a no condenarla. Mire lo importante que usted está diciendo. Hay personas que, y en la consejería formal también es eso, porque uno no puede estar señalizando, me parece que estás equivocada. ¿Cómo así? Escuchen los errores nuestros. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Ay, como asombrado. Ay, y abre la bocota. Oh, no, ¿por qué tiene que hacer eso? Usted tiene que aprender a escuchar con serenidad. Uno tiene que aprender a escuchar con serenidad, escuchar con empatía, con asertividad, comprender la persona. Hay dos elementos importantes que es ser empático y ser asertivo. Empático es ponerse en el pellejo ajeno y asertivo es dar una comprensión de la situación. Que es diferente. Esas cosas debe tenerlas un consejero. No, no sonrojarse. Ay, Dios mío, ¿cómo así? No, el consejero debe tener pautas tranquilas para escuchar a la persona sin sonrojarse, sin prejuzgar, sin culpar. ¿Me entendido? Entonces, Gracias, hermana. en caso así, es una persona que quiere quizás que tú la escuches.
Ya cuando la persona dice, ¿qué consejo me da? Le dice, hermana, pues yo necesito otro espacio, necesito entender lo que me has dicho, necesito procesar la información. ¿Por qué no vemos otro día? Ya usted le encausa. Y usted ya ora al Señor, bueno, ¿qué le digo a esta hermana? Entendiendo el caso, entendiendo el problema, ¿por qué le pasa eso? Bueno, ya usted Dios le ayudará a darle alguna pauta. Pero enseguida, trate de no decirle nada, solamente decir, te comprendo lo que estás diciendo, comprendo tu situación. Vamos a ayudarte a orar y otro día nos vemos para, si quieres una palabra de consejo, te la voy a dar. Pero usted enseguida sabe lo que hace un consejero, escucha con empatía a la persona, sin juzgarla, sin condenarla, sin señalizarla, porque ese es nuestro problema. Señalizamos, juzgamos y condenamos de una. ¿Da cuenta lo que uno hace? Pues tiene prejuicios. Mire, el consejero no puede tener prejuicio de nada, ni puede sonrojarse con nada, ni hacerse con nada. El que está en este trabajo de consejero es una persona equilibrada, dispuesto a escuchar lo que sea. El tema que sea, debe escucharlo con mucho tacto y mucho profesionalismo. Porque si no, no sirve como consejero. Entonces, hermana, gracias por la intervención. Tomen esas pautas que es importante. Mucha gente en la iglesia necesita quien la escuche. No tanto quien le dé un consejo, sino alguien que la escuche con atención. ¿Verdad? Gracias, hermano. Que lo bendiga. Con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, me gusta que intervengan. Es importante eso porque es valioso, porque ahí vamos soltando la información que quiero darles a ustedes en este tema tan importante. Para ello, dice aquí ahora sí, hermana Adriana, volvamos a la gráfica, a la guía, hermana Adriana. Volvamos a la guía, por favor, mi coordinadora. Bueno, listo. El último párrafo. Para ello se realizan entrevistas en las que se anima al paciente a expresarse abiertamente y con honestidad. O sea, a expresarse. Eso trae confianza. Expresa, quiero escuchar, quiero que tengas confianza en lo que me vas a decir. Va a ser guardado, va a ser reservado. Entonces la persona ya entra en confianza para tal cosa. Entonces, con honestidad y abiertamente. Y dado que la psicoterapia es un contexto en lo que no se prejuzga ni se culpa al paciente, independientemente de lo que se explique, de lo que explique. ¿Ya vieron lo que acabo de decir? La psicoterapia o la consejería no busca a la persona para condenarla. No tiene sentido. ¿Sabe cuál es el acusador? ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el acusador? Satanás, Satanás. Ah, bueno. Ese es el acusador. En la Biblia lo dice, el acusador. Ese es el sí que está con los dedos así, con el dedo así, acusando día y noche. No, el cristiano no tiene necesidad de acusar a nadie, porque es una persona que tiene que entender las situaciones del ser humano. Por eso el Señor Jesucristo hizo lo que hizo en favor nuestro, para ayudarnos. Sintió nuestros dolores, nuestra tristeza, nuestras tentaciones, nuestro flagelo. Él sintió todo para entendernos. Eso se hizo semejante a nosotros para entenderlo. Jesucristo fue empático, fue asertivo con nosotros. Él sí se dispuso a entender lo que padecía el ser humano. Él sí entendió nuestro dolor, entendió nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, nuestros dolores, nuestros desconsuelos, nuestras amarguras. Jesucristo sufrió todo lo que uno sufre, hermanos. No vino a condenar, sino a salvar. Entonces, el consejero no prejuzga, no culpa de inmediato a la persona, al paciente. Así sea que ahí diga lo que sea, así sea que diga el error más grande, la situación más dura, más difícil, usted no puede acusarlo, usted no puede juzgarlo. Además, ya desde los primeros minutos de la primera sesión de psicoterapia, el psicólogo informa al paciente que toda la información que exprese será tratada con confidencialidad. ¿Con qué? Con sigilo profesional, reserva profesional. Uno debe tener la capacidad para guardar lo que la persona dice. Yo en este momento, en las consejerías que he dado, hay cosas que yo no diré
y me las llevaré hasta la tumba, porque son cosas guardadas, son cosas que no puedo decir, son cosas que las personas me han confiado y yo debo guardar eso, el Señor no más. Dios verá qué hace. Ese es el criterio profesional. Ese es el criterio profesional. Ese es el criterio adecuado, que Dios es el que hace y perfecciona la obra. Uno puede estar divulgando lo ajeno, lo de la intimidad de otro. Eso es una falta de respeto, es una falta de altura, es una falta al ser humano. Señor, no puede estar en esas cosas. Para eso uno es consejero. Esas son las garantías de un consejero. Ayudar a la persona que salga del proceso, ayudar a que se levante, que se restaure, que ella misma salga adelante. Esa es la labor de un consejero, levantar el ánimo de la persona. Entonces, esto es importante de un consejero correcto, integral, completo. No es un teléfono roto, ni tampoco utilice el púlpito para divulgar el problema de alguien, ni lo ponga como ejemplo de alguien. No, menos, porque es un espacio público, están vulnerando el derecho a la intimidad. Y hoy en día hay gente que está demandando a pastores por estar desde los púlpitos hablando lo que no es. Están vulnerando el derecho a la persona, al ser humano. Lo están destrozando, lo están desenterrando, lo están destruyendo por lo que está diciendo desde el púlpito. Eso no se puede, eso es una falta de respeto al ser humano. Señor, el consejero debe ser prudente, intachable en esa parte. Para eso es un consejero, un orientador. Gloria a Dios. ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? No, pastor, todo muy claro. Okay. Hermanito, una pregunta. Sí, Uno señor. a veces ve en las consejerías, ve a la persona acostadita y el consejero escribiendo. ¿Cómo, Mónica? ¿No te escuché bien? ¿Cómo dices? Que a veces, en la consejería, a veces ve uno psicólogo, el paciente como en un sofá acostadito, hablando y el psicólogo escribiendo. Hay uno como psicólogo que escribe lo básico, lo importante. Eso es una terapia, es una terapia del psicoanálisis. Ese es un modelo psicoanalista. Buena. En los modelos de terapia hay muchos modelos que no son adecuados, otros modelos que son adecuados. Ese modelo es uno de los modelos del psicoanálisis que busca a la persona que se relaje cómodamente y busca lo que se llama una relajación y una transportación de la persona, porque él tiene unas técnicas de hipnotismo que le va a ayudar a la persona a sacar su vida interna, su vida pasada. Entonces, a través de preguntas y a través de ciertas estrategias, él busca a la persona que vaya aflorando su pasado. Entonces va sacando información, entonces lo relaja. ¿No? Normalmente el psicólogo conductual, el psicólogo que es conductual, cognitivo, no hace eso, no acuesta a nadie, eso para nada. Esos son otro tipo de terapias que se llaman del psicoanálisis, ¿no? Que ya eso se presta para otras situaciones más delicadas, con la consejería o la terapia que se va a utilizar. Eso ya es terapéutico, ya es intervención a la persona. Entonces, el conductual no hace eso, el conductual no se siente la persona y tiene sesiones y le va orientando, le va ayudando y se lo somete a text, lo somete a entrevistas, lo somete a diálogos, pero lo va ayudando de esa manera, pero no utiliza esa técnica de relajación. ¿Ok, Mónica? Muy bien. Bueno, vamos, ¿cómo se entrevista un niño y a un adolescente? Ese tema es delicado. ¿Cómo se entrevista a un niño y a un adolescente? Ya vimos el formato de entrevista psicológica de un adulto. Ahí lo tienen ustedes. Vamos, Adriana, dice, la entrevista con niños y adolescentes. Correcto. Esta es una de las cosas más delicadas de un consejero. Muy delicada. Entrevistar a un niño, adolescente, es de los casos más complicados. Por las condiciones de la persona.
o la situación de vulnerabilidad que tiene la persona. Entonces vamos a decir acá, la entrevista con niños y adolescentes presenta muchas características peculiares que la diferencian de lo que se realiza con adultos. Sí, señor, hay detalles diferentes. Los diferentes aspectos de la entrevista comentados hasta ahora se deben modificar sustancialmente para adaptarse a las características de esa población, la niñez y la adolescencia. Los objetivos de este capítulo son describir y justificar estas modificaciones. ¿Cuáles son? Cuando usted vaya a entrevistar a un niño formal, un adolescente, la preparación de los aspectos previos de la entrevista, qué va a preguntar, cómo lo va a motivar, cómo le va a interesar, porque el adolescente es esquivo. El adolescente es esquivo, él no quiere que nadie se le meta en su vida. Él se cree que maneja su mundo, él maneja su existencia, autónomo. Él cree que tiene el mundo en sus manos. La comunicación verbal y no verbal, los gestos, las miradas, la posición del cuerpo, la forma como gesticula. Es bueno que usted observe la comunicación no verbal de esa personita. La interacción entre el entrenador y el entrevistado, de que usted en esas edades, usted tiene que aprender a tener mucha asertividad con el niño y mucha confianza. Porque si usted se pone a preguntarle como adulto, se le pierde. El niño no lo va a entender lo que usted quiere preguntar. Entonces, él no le va a satisfacer. Usted tiene que adaptarse a ese nivel y usar un lenguaje propio que le entienda. Escuche, un lenguaje infantil o un lenguaje de adolescente. Usted puede, él dice, habla mi lenguaje, habla mi nivel. Eso crea confianza. El proceso de la entrevista, la duración. El adolescente no quiere entrevistas largas, 15 minutos, media hora, en diferentes sesiones. No es como un adulto que aguanta una hora entrevistando a él porque habla el adulto. Pero un niño a los 15 minutos, 20 ya está cansado. Un adolescente más, eso y quieren es que eso termine rápido. Entonces, usted tiene que entender que los niños y adolescentes, el modelo de proceso de entrevista y duración cambia totalmente. Cambia, porque usted tiene que cambiar lo que dice aquí. Las características de esa población son diferentes. Identificar los aspectos del desarrollo psicológico más relevantes para la entrevista. Eso es importante. Es la edad que tiene, cuáles son las motivaciones que tiene a esa edad, si es un niño que está en la pubertad o la adolescencia o está en la niñez, o sea, los aspectos del desarrollo psicológico, si tiene un lenguaje adecuado, si se expresa bien, si tiene cognitivo, que ve bien los colores, que mira bien, camina bien, si se puede expresar sí o no, esos aspectos usted debe analizarlos. Conocer las condiciones ambientales adecuadas para llevar el espacio. Si usted va a entrevistar a un niño, obviamente el espacio debe ser cómodo, adecuado, que no tenga distracciones. Entonces, es ser un espacio para tal efecto que él no se distraiga. Seleccionar el tipo de preguntas adecuadas para facilitar la comunicación verbal en función del nivel de desarrollo. Las preguntas deben ser muy escogidas y aquí es importante preguntas adecuadas. Usted tiene que preguntar bien al niño y adolescente. Tiene que aprender a preguntarles a ellos. Es decir, yo estoy para ayudarte, yo estoy para colaborarte, yo quiero entender tu situación, quiero darte apoyo, quiero entender tu situación, no te preocupes. ¿Crees que puedo ayudarte? ¿Crees que puedo darte un apoyo en esta situación? Darle confianza al niño en esa parte. Transmitir al niño o adolescente los conocimientos y actitudes apropiadas para afrontar la entrevista. O sea, ¿qué es lo que usted se propone? Usted ha venido aquí, no te preocupes, yo te puedo ayudar, te puedo colaborar, puedo entender tu problema, soy consejero, soy psicólogo cristiano, o soy pastor, o esposa de pastor, soy líder, quiero colaborarte, pero quiero tener una confianza contigo de que lo que tú me digas va a ser guardado, no lo voy a divulgar. Lo que tú me digas va a ser reservado. Eso le trae confianza al niño y al adolescente, porque puede decir, pero así mi papá, mi mamá me van a pegar. Pero usted maneje eso con mucho cuidado. Establecer objetivos para la entrevista con otros informantes, o sea, con el papá, la mamá. Usted tiene que aprender que hay entrevistas con adolescentes y con niños donde el papá en cierto momento debe salir de la entrevista, usted quedarse solo para tomar alguna información, y en el momento en que usted haga entrar al papá y a la mamá, o quien vaya con él, al acudiente. Usted sabe saber en qué momento, qué tipo de preguntas va a hacer, qué tipo de planteamiento va a hacer a ese niño estando a solas
que le entre en confianza. O cuando esté el papá y la mamá, qué tipo de preguntas va a hacer, si es de familia, cómo se porta con el papá, cómo se porta con la mamá, cómo se porta en la casa, si hace oficio o no hace oficio, qué actitud tiene cuando lo mandan a hacer una diligencia, si se molesta o no se molesta. Eso usted debe percibirlo en la entrevista y si se lo hace en compañía de los papás o le hace la pregunta a él solo. Entonces, esto es importante, el tipo de preguntas que a un niño se le lanza y a un adolescente. Es diferente al tipo de preguntas de adultos. ¿Preguntas aquí? Pregunta, estamos hablando de cómo se entrevista a un niño, de cómo se entrevista a un adolescente. Bueno, vamos a la siguiente guía. Guía práctica. La siguiente hoja, hermana Adriana, donde dice guía práctica. Ya es una evaluación psicológica más detallada, mucho más formal. Entonces usted debe elaborar con esto una guía. Es una guía de trabajo que usted va a tener en las fases de la entrevista de un niño y un adolescente. Entonces, usted con este cuadro que está aquí, usted puede elaborar un formato de entrevista de un niño o adolescente. Mire este formato que le orienta a usted. Saludar de manera cálida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Y cómo te va? Saludar de manera adecuada al niño. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No decir, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Sigue, siéntate. No, eso usted seguirá pone una barrera allí y dirá él, ¿este quién es que me está saludando así? ¿Ve? ¿Qué se cree? Entonces ya lo ve como un regañón, como una persona así. No, dele confianza. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, me alegra verte, me alegra saludarte. ¿Cómo te sientes? Palabras fáciles que él entienda que está usted entrando en un ambiente cálido, de manera cálida, de manera cordial. Presentarse comunicando su nombre y primer apellido y profesión. O sea, el nombre es suyo. Me llamo tal, soy consejero, soy aquí, tal. Decirle quién es usted. Ya, decirle quién es usted. Me llamo tal, soy psicóloga, quiero ayudarte, ya. Pero pienso a ver cómo te podemos ayudar a solucionar tus problemas, te podemos dar una guía, una ayuda. He venido aquí a colaborar. Entonces, eso es importante para que entienda que es un consejero. De pronto dice, ¿quién soy yo? ¿A qué me dedico? Entonces yo soy una persona que ayuda a los demás, que me interesa los problemas de los otros para ayudarle. Dale confianza a quién es usted. Durante el tiempo que estemos juntos, hablar sobre temas diferentes, temas que pueden preocupar a los chicos y a las chicas como tú. En caso de que algunas cosas de las que vamos a hablar te preocupan, ¿qué te gustaría que me dijeras? La conversación que vamos a tener es para bien si tú tienes algún problema en el que pueda ayudarte. Entonces, traer como un ambiente de informalidad. No te preocupes, me gustaría que me dijeras qué te está preocupando, cuál es tu problema, cuál es tu situación, qué cosas quieres dialogar, en qué temas quieres hablar, por dónde podemos comenzar. Tal esa facilidad de espacio y no se sienta el niño adolescente no se sienta presionado, no se sienta presionado. Bríndale confianza, bríndale apertura, ¿sí? Si hay alguna pregunta que no sabes, que no has entendido, si no quieres contestar, dímelo o trataré de explicarte mejor o pasaremos a la siguiente pregunta. Entonces, miren ustedes que eso da a entender que si tu respuesta no la entiende el niño, el adolescente, tienes que decirle, si no entiende lo que te pregunto, que te digo, no tienes problema, pregúntame. Yo quiero que tú entiendas lo que te voy a preguntar. Si no te comprendo, pues puedes repetir. Que el niño o el adolescente sienta confianza, que tú quieres entenderlo, que tú quieres comprenderlo. Eso es importante. Estaremos aquí una media hora aproximadamente. Si no hemos terminado, seguiremos otro día. Mira el tiempo. Por eso les decía al comienzo, el tiempo de un adulto es diferente al tiempo de un niño. Un niño rápido se quiere ir ya, rápido se distrae. 15 minutos y el niño está como perdido. Y un adolescente a la media hora ya quiere como arrancar. Entonces usted tiene que ser preciso y tener otras sesiones con él, que la primera entrevista él quede como contento, como esta persona no me criticó, no me atacó, no me señalizó, no me juzgó, no me hurgó todo. Porque a veces el consejero quiere hurgar de una a todo, preguntarle cuánta cosa. Entre en confianza con la persona. ¿Ya? Para poder ayudarte es necesario tu colaboración y que seas sincero. ¿Estás dispuesto a colaborarme? Habla de esa palabra, colaborar. ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿Estás dispuesto a poner de tu parte? Palabras así que él vea que
que no lo estás obligando a que responda. Tus padres estarán en la sala de espera mientras tú y yo hablamos. Mire, eso trae confianza, porque a veces los padres, yo he estado en entrevistas en que el papá está allí y le quieres pegar al niño, le quieres pegar, y yo, que te voy a pegar, y cállate la boca, y empiezan a pelear allí. Yo he estado en entrevistas muy bravas de padres de familia con niños. Eso quieren es pegarle al niño para que. Entonces eso no es bueno. El papá debe respetar esos espacios y, hermano, espere afuera, o usted espere afuera, yo quiero hablar solas con él. Eso es importante para entender la problemática del niño, porque a veces los padres no entienden. Y muchos niños y niñas y adolescentes no dicen los problemas a los papás, porque tienen miedo a que los regañen, a que les peguen, a que los critiquen, a que se los señalen, que no sé qué. Y eso trae mucho conflicto en los hogares. ¿Ok? Resumen de la información que se tiene del niño. Tú te llamas Juan, tienes 10 años, tu cumpleaños. Entonces, cuando tú retroalimentas y dices, has cogido la entrevista y ya sabes el nombre de él, la edad de él, tu cumpleaños, el niño dice, ay, se interesa por mí, se aprendió mi nombre facilito. Por eso debe el psicólogo anotar enseguida el nombre del y grabárselo de inmediato, grabarse cositas de él, qué color le gusta, qué juego hace, cuántos años cumple. Entonces, ese niño cuando siente que la persona se interesó, se aprendió el nombre, la fecha de nacimiento, o esas cosas, trae confianza y se interesa por mí. Otros datos demográficos o información facilitará el report, la información. ¿Tienes algún hermano que te gusta hacer en ratos libres? Esas preguntas son importantes para descubrir el entorno en que el niño está viviendo. ¿Preguntas? Estamos hablando de cómo una entrevista se puede hacer con un niño o adolescente, que es de las cosas más complejas que hay. Muy complejas. Porque ellos no sueltan información fácil. No sueltan información fácil. Esa población no suelta información fácil. Es difícil. Hay que ser muy cuidadosos, mucho de tacto, mucho de ambiente, y para que ellos suelten la información. ¿Alguna inquietud? Pastor, que me parece muy importante lo que usted dijo ahí, de no hurgar todo en la primera cita, sino generar confianza. Porque sí he notado que eso es muy, muy persistente. Cuando se quiere dar un consejo, se quiere todo de una vez y saber todo de una vez, cuando pues realmente debe ser una terapia, un proceso con calma, para que haya esa confianza. Correcto, Amy. Correcto, sí, señor. Hay que crear confianza con la persona. Usted no puede resolver el problema en un momento dado. No, guarde calma. Si la persona entra en confianza con usted, usted le dará otra cita, otro día, le dará otro espacio y la persona llegará con más confianza. O sea, en eso no hay que correr, no es que ya voy a resolver ese problema, darle un consejo. No, depende, ¿no? Depende de la circunstancia y el contexto. Depende si la persona, como acá la hermana preguntó, si es algo informal que quiere que tú lo escuches, ya esa cosa cambia, ¿no? Ya cambia. Yo estoy hablando de entrevistas ya más formales, más organizadas, porque hay gente que lo necesita, hay gente que lo está pidiendo. Vamos a la fase intermedia. Preguntas sobre el motivo de la consulta. Mire, en los niños y adolescentes. Héctor, ¿qué estás preguntando? ¿Estás a intervenir? Sí, pastor, una pregunta. Sobre esa entrevista, ¿hay que hacer un ecomapa o hay que hacer un genograma de la problemática, de los datos que se le toman al niño, o solamente es una entrevista así normal? No, por eso estamos hablando aquí, Héctor, de los bosquejos. Estamos hablando de los formatos. Estamos hablando de estos formatos que ustedes deben tener. Estas herramientas que le estoy dando es para esto. Estas herramientas es para que usted estructure un mapa de vida del niño, unos datos que usted, en la medida que el niño está hablando, o la persona usted va anotando, porque después de esto viene la hipótesis del problema. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a la información que usted recoja en estos formatos que les acabo de dar a ustedes, usted debe tener el segundo paso de la terapia o de la intervención, es crear una hipótesis, una idea del problema. Ese es el segundo paso más bravo, porque con la información que usted recogió, por eso es lo que dice Eimer, enseguida uno no puede estar dándole solución al problema, dándole un consejo, no. Lo primero es crear confianza, que la persona se suelte, que dé la información, usted va preguntando, indagando, con sabiduría, y va a hacer una guía. Pastor, Sí. y sabe que, aunque lo interrumpo, qué pena, dame un segundito. Entonces, esa parte es fundamental
para que usted entienda, Pastor Héctor, que aquí hay que elaborar, en la medida que usted registre la información, usted está tomando información valiosa, porque el segundo paso que usted va a hacer en la segunda sesión es llevar una hipótesis del problema, una idea del problema, construir una idea de la problemática. Pastor, Sí. ahora sí, estoy listo. Me disculpa, me entró una llamadita mientras iba a intervenir. Vea, que me parece muy importante ese tema porque es que, bueno, hay dos cosas importantes, y lo voy a decir desde lo espiritual y también incluso desde lo cognitivo. Desde lo espiritual, no solamente es el tema de la intervención terapéutica, sino que, como decíamos ahora, tenemos la guía del Espíritu Santo. Y entonces, si tenemos plazo de pronto para orar sobre esa situación, ahí sí que vamos a permitir que, digamos, el Espíritu Santo obre en medio de esa necesidad de esa persona. Y además también hay un tema muy interesante, por ejemplo, en cuanto a la parte lógico-matemática, por ejemplo, cuando se están haciendo problemas difíciles y uno no le dan por ningún lado, ¿cierto? Para resolver un problema, por ejemplo, matemático, lógico, cuando uno tiene momentos espaciados de tiempo, digamos que la mente misma va permitiendo resolver esos problemas, y así mismo también puede ser en este caso, si hay un problema muy difícil que uno de pronto no puede hallarle la solución, de pronto ya con el tiempo, ¿cierto? No solo de oración, sino de darle un lapso de tiempo a eso, se puede realmente encontrar la solución. Me disculpan el ruido de fondo. Los espacios de sesiones son importantes para construir una idea del problema de la persona. El consejero debe ser una persona que tiene capacidad de paciencia, no de desesperanza ni de solucionista a la carrera, no, porque de eso no se trata. Se trata de, primero, que la persona sienta que quien lo está escuchando lo está entendiendo, lo está comprendiendo, de que no lo está juzgando ni condenando, quiere escucharlo, quiere ayudarlo, quiere comprenderlo. Ese paciente o ese hermano, esa hermana, o ese niño, ese adolescente, ese adulto, o esa pareja que va a usted, tiene que entender que usted es una persona imparcial, una persona prudente, una persona sabia, una persona paciente, una persona que tiene interés en escuchar la situación para ayudarle. Esos valores son importantes en un consejero para crear una atmósfera de confiabilidad en la entrevista. Por eso, de enseguida usted no va a despayarse, haga aquello, haga lo uno, haga lo otro, y vea, no, para eso hay unos instrumentos básicos que hay que llenar primero, para un proceso de 2 o 3 sesiones siguientes para dar respuesta y ayudar a esa persona en su necesidad. Entonces, hermano Héctor y hermano Imer, se construye la idea es escribiendo daticos. La persona, usted está mirando a la persona, pero está escribiendo, está chequeando y está aquí escribiendo daticos. Entonces, por eso hay que crear instrumentos de entrevista muy adecuados para construir una hipótesis de la problemática, porque hay que construir la hipótesis, que es la siguiente clase tiene que ver con eso, cómo se crea una hipótesis y unos objetivos y unos programas que hay que crear. Hoy estamos en esa introducción fundamental para crear confianza. Fase intermedia, pregunta sobre el motivo de la consulta. ¿Sabes por qué has venido aquí? Entonces el niño dice, no, me obligó mi papá, mi mamá, que me obligó a la carrera, que yo viniera aquí, no sé ni por qué estoy aquí. Entonces ya usted le explica, has venido aquí para una situación se ha presentado, una situación hay en tu problema en tu casa, en tu familia, en tu colegio, tienes problemas de hogar, tienes problemas con tus papás, tienes problemas de familia, perdón, tienes un problema de convivencia, entonces ya usted lo alinea, lo va como orientando. ¿Hay alguna cosa en la que crees que te podemos ayudar? Entonces, déle ese espacio. Si se queda callado, pues ya usted sabe que no quiere hablar, pero sí usted tiene que abrirle la posibilidad. ¿Con qué frecuencia ocurre ese problema? Entonces, si él dice el problema o la situación que está viviendo en su casa, que le pegan mucho, que pelea mucho, que discute, que no hace caso, que no sé qué, que es lo normal, ¿no? Que no hace caso, que las tareas. Toda la problemática de los muchachos que pelea con el hermanito, con la hermanita, que no hace caso. Entonces usted ya dice, ¿con qué frecuencia ocurre eso? ¿Por qué tanto conflicto con tu hermano, con tu hermanita? ¿Por qué tanto conflicto con tu papá? Entonces, cuánta concurrencia, cuántas veces a la semana, si es todos los días, entonces usted va apuntando la frecuencia del problema. ¿Cuántas veces a la semana tiene
esa situación que se está presentando. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre? O sea, ¿cuál es su reacción? ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Por qué crees tú que se ocurre esa situación de violencia o de peleas o de malas palabras o de irritabilidad? ¿Por qué crees tú que ocurre eso? ¿Dónde está la razón de ser? Entonces, ¿qué es lo que sientes cuando ocurre esto? O sea, que sientes emoción, tienes rabia, tienes enojo, tienes ira, ¿qué te da? ¿Qué te da? Entonces ya usted va anotando, ¿no? Va anotando. Eso te ocasiona problemas con tu familia, la actitud tuya, el problema te ocasiona problemas con tu mamá, con tus hermanitos. Ese problema que has mencionado tiene incidencia en tu familia. Entonces, anote eso. Ojo, anote eso. Esto te ocasiona problemas con tus amigos, ya sea en el colegio, o en la iglesia, o en la comunidad. ¿Cuántos niños tienen problemas en la iglesia? Yo he resuelto problemas de niños en la iglesia. Vean, los niños hablan mucho, que el noviecito, que la noviecita, que me dijo que era feíta, que es maluca, que no sé qué, que es muy envidiosa, que es orgullosa, que entonces empiezan los conflictos entre las niñas, que tú eres hijo de papi y mami, que tu mamá no sé qué, que empiezan los conflictos entre los niños. En escuela dominical los niños a veces se cogen del cabello y se tiran cosas y entonces hay emociones de frustración, de rabia, de enojo y se tuercen los ojos. El maestro de niños debe tener una capacidad para ver lo que pasa en el salón de clase, porque hay niñas que se tuercen los ojos con otros y no se gustan y se hacen así. Algún conflicto, hay conflictos. En la iglesia local hay conflictos. Usted no crea que eso es una mansión de santidad total porque están levitando en el aire. ¿Qué están levitando? Ahí están los problemas con los muchachos, adolescentes y los jóvenes de noviazgo, que se enamoró, que se quiso, que no sé qué, que la dejó por otra, que no sé qué, que la vaciló. Todas esas cosas se viven y el consejero está para eso. Entonces, si usted es consejero en la iglesia, ayuda a su pastor. Y el pastor debe tener confianza que usted es un buen consejero, una buena consejera. Entonces, los pastores necesitan buenos consejeros. Tantas situaciones que se viven en las congregaciones. Esto te ocasiona problemas en la escuela. En la escuela. Entonces, ¿qué problemas la incidencia de tu casa, las peleas de tu casa, las problemáticas te inciden en tu rendimiento académico? Miren lo importante de esto. Hay niños que están perdiendo materias bastantes en la escuela. La pregunta, ¿por qué? Porque un niño está perdiendo tantas materias en una escuela. ¿Por qué? ¿Por qué pelea tanto con los compañeritos en el colegio? ¿Por qué pelea tanto? Esas cosas hay que descubrirlas en una entrevista y analizarlas y tener un enfoque de por qué ese niño se porta así. Porque en el hogar de pronto hay problemáticas grandes y él las está representando en la escuela. Fase final. Realizar un resumen de lo que se ha tratado durante la entrevista. Escuche, hermano Héctor, aquí está. Aquí está. Es como una síntesis de lo que usted escuchó, de lo que usted oyó, de lo que usted preguntó. Realizar un resumen de lo que ha tratado en la entrevista. Usted ya cuando termina la entrevista, ya usted como una persona formal que quiere ser un consejero, usted hace una síntesis en su cuaderno, en su hoja de apuntes, de la descripción del problema, qué le pareció, qué le indagó, un resumen. Usted tiene que hacer un resumen del problema o cuando esté hablando con una personita, con el adolescente, usted haga un resumen breve. Entonces, me has dicho esto, me has comentado, creo que te acabo de entender, haga un resumen de lo que él acaba de decir para que él diga, sí, me entendió, me comprendió. Entonces, usted haga ese resumen en ese momento para que él sepa que usted lo ha entendido. Y cuando termine la entrevista, usted haga un resumen personal para crear una hipótesis. Son dos eventos diferentes. En la entrevista, usted tiene que resumir lo que él ha dicho para que él comprenda que usted lo entendió. Y terminar con frases positivas. Te agradezco que me hayas dicho eso. Te felicito por tu sinceridad. Escuche las palabras, escuche las palabras. Te felicito por tu sinceridad. Te agradezco la confiabilidad. Muchas gracias por tu gentileza. Decir palabras positivas. Y si es un niño o una niña, pues dedicar unos minutos a un juego. Entonces, llévese un jueguito, llévese algunas, si es cristiano, ¿no? Un jueguito de preguntas y respuestas o de esas rompecabezas cristianos para entretener y terminar la entrevista así un poco más, asequible, mucho más detallista. Y despedirse hasta la próxima cita y dar la mano. Te agradezco que hayas venido, Dios te bendiga, muchas gracias, ha sido un placer.
Y ya usted termina la entrevista. Toma el nombre del niño, la fecha de la entrevista, los datos personales que usted escogió y va construyendo una descripción de la problemática, un mapa del problema y a usted con esa información ora a Dios y llena una entrevista y usted va a pausar otras cosas. Miren lo importante que es esto, ¿cierto? Fundamental. Preguntas. Estamos en un tema fundamental, cómo hacer una entrevista a un adulto y a un adolescente, un niño, y las pautas que hay que tener en cuenta para esto, pautas adecuadas para una verdadera consejería. Preguntas. El ambiente para el niño, ¿cómo debe ser? Bueno, buena pregunta, Mónica. Si en la iglesia hay salones de escuela dominical, si en la iglesia hay salones, llevarlo a un salón de escuela dominical que tenga dibujitos, que tenga juegos, que tenga adornos, que tenga cositas, para que se sienta un ambiente adecuado. Si en la iglesia hay un salón de escuela dominical, preferiblemente llevar un saloncito de esos, porque hay que llevar un jueguito, una actividad propia para que él se entretenga un momentico y se desestrese. Entonces, si no hay salón de escuela dominical, si no hay nada de eso, pues el salón de la iglesia. Entonces usted va a optar por llevar unas cartas bíblicas, va a llevar un rompecabezas cristiano para que él lo haga allí. ¿Entiende? Usted tiene que adecuar el niño para que él entienda que no está en un ambiente como tenso, un ambiente raro, sino un ambiente que le da confianza. Entonces, en la iglesia debe estar usted solo con él. ¿Entiende? El papá debe estar aparte, o hermanos, retírese ya al fondo, o cerca un momentico, vayan a la casa pastoral, allá me espera un momentico, para que el niño sienta confianza para hablar. Pero el ambiente debe ser un ambiente de confianza. Profe, una preguntita. ¿Sí? Sí, profe, una pregunta. ¿Cuántos años tiene que tener el niño para que pueda uno entrar a un psicoanálisis o a consejería o psicología cristiana? Normalmente, por eso dice acá, en uno de los elementos, identificar los aspectos del desarrollo psicológico más relevantes para la entrevista, identificar en qué etapa de desarrollo está. Entonces ya usted debe entender que la etapa de desarrollo del niño desarrolla un lenguaje de 3 años, 4 años, ya el niño se defiende con un lenguaje. Ya se defiende con un lenguaje propio. Un niño de 3, 4, 5 años ya puede expresar, ya puede hablar, ya puede manifestar en sus propias terminologías, en sus propias palabras, darse a entender. Entonces, el consejero debe tener un manejo propio de entender el lenguaje del niño. Por eso dice entender la etapa de desarrollo del niño. Entonces, de acuerdo a eso, usted tiene que llevar instrumentos, juegos, olores, actividades para que el niño se sienta contento, el tiempo, la duración del espacio, para que el niño más o menos presente algunas expresiones propias de la problemática. Y usted debe tener mucha atención en cuanto a esa parte psicomotora del niño, si el niño, por ejemplo, colorea bien, si el niño dibuja bien, si el niño se expresa, si el niño tiene manejo de espacio, de entorno. Entonces, hay elementos de la psicología que nos ayudan a entender si el niño tiene problemáticas de lenguaje, problemáticas de expresión. Entonces, todos esos elementos son importantes para comprender la problemática de un niño. Entonces, yo creo que de 13 años en adelante, una edad cronológica, se puede hacer entrevistas de acuerdo al contexto. Una pregunta, hermano. ¿Quién habla? Marlene, hermano. ¿Me puede amarlo? Hermano, una pregunta. ¿Hay algunas preguntas que no se le deban preguntar al niño? Sí, claro, hay cosas que uno no puede violentar, por ejemplo, la intimidad del niño para asustarlo, ¿no? Son unas preguntas muy sabias, muy prudentes, muy adecuadas y se pueden plantear porque una pregunta mal planteada asusta al niño, ¿entiendes? Una pregunta mal planteada. Entonces, de entrada usted puede decirle, ¿y en tu casa te pegan? No, porque lo va a reprimir inmediatamente, va a ocultar. Tiene que buscar la forma de que esa pregunta se haga de otra manera. De otra manera se haga la pregunta. Porque el niño no va a seguir a decir sí.
él va a tratar de evadir esa respuesta. Y la va a evadir, porque seguramente piensa que lo van a regañar o que usted le va a poner la queja a su papá, a su mamá, y que lo van a regañar, no lo van a ayudar. ¿Entendés? Entonces, ¿y cómo se plantea la pregunta a un niño? ¿De qué manera se puede plantear la pregunta? ¿Por qué tú eres malo? El niño no va a entender eso. ¿Por qué tú eres malo? ¿Por qué te portas así? El niño no va a entender esas preguntas, porque son preguntas muy abstractas. ¿Por qué eres malo? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué haces eso? No, usted tiene que desarrollar un tipo de preguntas que el niño pueda responderlas en su dimensión y dar unas respuestas adecuadas que usted pueda comprender, ¿entiende? Pueda comprender. Por ejemplo, ¿por qué te enojas fácilmente cuando tu mamá te llama la atención? Ah, ya. ¿Por qué te da rabia esto? ¿Ya? Porque porque usas ese vocabulario, ¿qué te lleva a usar ese vocabulario? ¿Qué te motiva? ¿Qué te incita a llevar? ¿Por qué peleas tanto? ¿Cuál es la razón de ser de tus peleas con tus menores? ¿Cuál es la causa? Entonces, preguntas que él pueda entender que le están diciendo, dime una causa, dime una razón de ser, no juzgándolo, no condenándolo. ¿Ok? Gracias, hermano. Bueno. Profe Estamos, Eduardo, sí, aquí estoy. quiero hacer una preguntita. He escuchado poco la clase porque se me va el internet y pues es interesante. Resulta que yo trabajo en un hogar comunitario y tengo una niña que ella se coge las manos, pues se come las uñas, se le nota como mucha ansiedad y uno trata pues de calmarla, decirle, mami, siéntese, mami, mire cómo se comportan los otros niños. ¿Y usted qué le pasa? Que no puede estar quieta porque ella como que domina a todos los niños. Y entonces le digo yo, usted es una niña muy hermosa, yo la quiero mucho, entonces compórtese juiciosa. Y los niños que se comportan juiciosos se les da regalo. Entonces ella se queda mirándome y me dice a veces, no me diga nada. Y entonces yo le digo, haga el favor y se me sienta, siéntese, mami. Y entonces me dice, le digo a mi papá, le digo a mi mamá, o sea, me amenaza con toda la familia. Y pues como no habíamos tenido una capacitación como esta, entonces uno le ha tocado como luchar duramente con esos niños, tratar de manejarlos primeramente la dirección de Dios y hablarle de una manera muy pasiva, una manera pues como uno brindarle mucho cariño, mucho amor, tratando pues de que ellos cambien, pero entonces pues uno no sabe cuál es la causa de que esos niños, esa niña se comporta así y domina a todos los otros niños. Okay. ¿Y qué edad tiene la niña? Tiene 4 años. Que ya se puede expresar, ya puede expresar sentimientos, emociones, ya puede expresar fácilmente sus cosas. A ver, puede ser que a través de su hogar, de su casa, haya dificultades en cuanto a la proyección de autoritarismo en la casa, de dominación en la casa. Esa expresión de que usted está diciendo que ya domina la casa, la clase, que es autoritaria, puede ser que en su casa, sea la mamá o el papá, tienen manifestaciones autoritarias de mando, de orden, estricto, exagerado, de control total. Entonces ella está expresando la vivencia de su propia casa. Puede ser una situación, estamos en lo que es lo hipotético, que es la característica de un terapeuta, hacer una hipótesis. Y por eso la psicología conductual, la psicología comportamental, utiliza el tema de los dibujos. O sea, el dibujo es fundamental para un niño a esa edad descubrir cuál es su problemática en cuanto al tema de entorno de autoridad, en cuanto a temas de violencia. Entonces, cómo dibuja el niño la familia, cómo dibuja el niño la base del suelo, si dibuja niños en el aire sin bases, cómo dibuja, cómo pone la familia, la mamá al lado de ella, si pone el papá o la mascota, cómo pone las manos. Toda esa posición del cuerpo, toda esa posición de colores, expresan algo en el niño. Entonces, por eso los psicólogos conductistas del comportamiento
manejan el tipo de colores, de dibujos, para determinar a través del dibujo el comportamiento del niño y la razón de ser de ese comportamiento, porque son herramientas que da la psicología para eso. Porque a esa edad del niño es difícil preguntarle cosas, él no va a decirlas, él la va a ocultar, no la va a expresar fácilmente, no va a expresar la problemática que está en su casa. Entonces, si hay psicólogos allá, si hay psicólogos, el psicólogo ya al detectar eso ya manejará unas terapias, unas evaluaciones propias, unos textos de dibujos, de colores, para determinar qué está pasando en esa bebé, qué está pasando en ese niño. Es un problema de casa. De entrada es un problema de casa. De entrada es una proyección de lo que ella vive en su casa. Lo que el niño hace en una escuela, en un colegio, lo que el niño hace en la iglesia aún, es proyección de lo que vive en su casa. Nunca lo olvide. Es la proyección de lo que vive en su hogar. Totalmente. Totalmente. Entonces, eso de la idea. ¿Ah? Sí, quería saber porque hacía rato estaba que preguntaba porque, o sea, a mí me preocupa la situación de esa niña. Bueno. ¿En ese colegio, en la escuela, en ese jardín hay psicólogos? No, o sea que por acá muy poco, por acá casi hay una psicóloga en el colegio y en la alcaldía, pero como tal ¿Y la directora de la escuela? Señor. Comentaba el caso, ella, la directora de la escuela o del jardín, ¿tiene conocimiento del caso? No, o sea, acá lo que dicen es que no, que es una niña imperativa. Eso es lo que dicen las personas. Yo le digo, pero es que no se trata de imperativa porque yo voy a cumplir 28 años, vengo trabajando con niños. Entonces uno trabaja con diferentes niños, cada niño tiene una forma o sea, en la forma de la crianza. Entonces pues ya uno le ha tocado manejar muchos niños, pero la verdad que ya esa se sale como de mis manos porque he hecho todo lo conveniente que he hecho con los otros niños para cambiar pues su comportamiento, pero no, esa niña, la verdad es que no he podido hablar con los padres, porque la mamá es una madre muy educada, pero uno nunca sabe pues cómo sea el manejo en el hogar. Pero ella me amenaza, le digo a mi papá, le digo a mi mamá, cuando yo le digo, mami, siéntese, la pongo a trabajar, no le gusta trabajar. Y entonces comienza como a correr desesperada. Y jala a los otros niños y todos se levantan y corren. Y entonces yo le digo, mami, siéntese, la cojo, la siento y me saca la lengua, me hace figuras. Sí, es una figura de respeto al manejo de la formación de autoridad, que de pronto le está retando la autoridad porque de pronto en la casa hay mucho perfeccionismo. Hay que descubrir qué está pasando porque no es normal que una niña haga eso, no es normal, eso no es normal. Un niño normalmente no se burla de la profesora, porque la imagen de la profesora es diferente. Entonces, normalmente un niño no puede, esas actitudes de un niño son gratis, no son gratis. Hay algo de fondo, ¿no? Hay algo de fondo muy preocupante. No es hiperactiva, la hiperactividad se desarrolla en otras cosas, ¿no? Un jueguito quiere hacer rápido las cosas y quiere otras cosas más, entonces quiere hacer, te entretienen rápidas cosas, entonces está ocupado. El hiperactivo siempre está ocupado en algo, quiere más y quiere más, quiere más, y no estorba así como estorba ella. El hiperactivo quiere hacer actividades diversas. Si usted lo pone a hacer una actividad, se entretiene y ya una vez quiere hacer otra cosa diferente, entonces ya uno lo controla así. Pero esta niña ya en su lenguaje, en sus manifestaciones, hacia usted ya quiere decir otra cosa. Sí, señor. Hermano, perdón. No, yo que quería pues aportar, hermanos, la niña, ¿será que está como llamando la atención? Que le pongan más atención, ¿será que ella está recibiendo alguna especie de maltrato o alguien le está haciendo algún daño en la familia? Porque puede pasar. Algún otro hermanito, eso viene de algún familia. hermanito mayor. Sí, hay que estudiar, por eso las características, la entrevista, como pues, no hay herramientas allá de trabajo, en ese contexto no hay herramientas, no hay entrevista, como aquí estas herramientas que yo les he mostrado a ustedes, nombres, actividades, cosas así, todo lo que se desarrolla, tener una estructura, unas carpetas y saber con quién vive, qué hace, qué le gusta, tener una idea del niño. Entonces, como no hay esas herramientas, pues se trabaja con lo que haya, pero miren la problemática que se suscita, ¿verdad? No hay herramientas de trabajo, entonces se trabaja así.
¿De qué ciudad es? ¿Qué municipio, hermana? Del Bajo Audó, Chocó. Ah, claro, entonces miren el contexto donde están, entonces no tienen herramientas, no tienen intervención, no tienen personas, no tienen recursos humanos. Mire, le toca a usted enfrentar eso. Imagínese, enfrentar eso. Sí, o sea, que ellos viven económicamente bien, o sea, es una niña única, pero Ah, ya con única. estas instrucciones que ya tenemos, con estas enseñanzas, entonces yo de entrada a hablar con la mamá a ver pues qué podemos Indague, hacer. Sí, indague, señor, indague. Plantea el vamos a, problema y sí, señor. vamos trabajando aquí, vamos trabajando, pero indague. Haga un mapeo de esas situaciones con estas herramientas y vaya transformando una hipótesis de la situación, ¿oye? Sí, señor. Bueno, Dios me le bendiga, pastor. Amén. Con mucho gusto para servirle. Bueno, ¿quién más va a preguntar, indagar, intervenir, sugerir? Sí, ¿quién habló por allí? No, pastor, yo quiero decir que realmente muy interesante todos estos aspectos que tocamos, porque digamos que dan un esquema de actuación y sobre todo pues también generan un ambiente de confianza para que la persona pueda pues sí, expresar lo que está sintiendo y así poderle ayudar. Gracias. Entonces, en esta noche dimos unas herramientas de trabajo de cómo hacer la primera fase. Cuando la persona busca al consejero, busca al psicólogo o el terapeuta, ya es un elemento vital. El objetivo de la consulta, describir por qué la persona va a la consulta, va a la consejería, por qué lo motiva, qué elementos tiene para ir allá. El terapeuta o el consejero debe registrar una información en estos formatos muy personalizada, muy reservada, los datos de la persona generales, sus deseos, sus conductas, sus motivos, todas sus cosas, de hacer un mapeo de lo que es la persona, ir anotando todas esas cosas para describir quién es la personita, el papá, dónde vive, todos esos datos que pide el formato y tener la posibilidad de que la persona tenga un ambiente óptimo, un espacio adecuado para que se sienta tranquila en el momento que vaya a hablar en la sesión, de acuerdo a la edad, al contexto, a la ubicación donde esté, si es niño, si es un adolescente, si es un adulto, etcétera, si es una pareja, dependiendo de los espacios que usted pueda tener. Y ahí vamos aprendiendo, ¿no? Vamos a tratar de darles a ustedes herramientas de trabajo para tal cosa. El planteamiento de la hipótesis la hacemos el próximo viernes, si Dios quiere. Y hay un trabajo que hay que hacer que es ver una entrevista. La hermana Adriana ha puesto la entrevista en el grupo. Yo necesito que ustedes vean esa entrevista y saquen conclusiones de lo que hoy hablamos, de lo que hoy expresamos y saquen conclusiones de la entrevista. De la entrevista para darle más financiamiento a la enseñanza de hoy, darle mayores herramientas. Yo les pido el favor que miren esta entrevista, hagan sus observaciones, hagan sus anotaciones, hagan sus comentarios y los traen el próximo viernes. ¿Qué le parece? Sí, pastor, Sí, señor. muy bien. Entonces, Perfecto. ahí les dejamos el video, lo tienen allí disponible para que lo observen. Si quieren dedicarse a hacer el manejo mañana o el lunes, tienen toda la semana para ver esta entrevista, pero quiero que la vean con detenimiento y la comparen con lo que hoy hemos anunciado, lo que hemos hablado, lo que hemos desarrollado para fortalecer más el aprendizaje, de cómo es la entrada a una entrevista, cómo se hace la entrevista, cómo se toman apuntes, cuál es el ambiente, qué tipo de preguntas y cómo buscar que la persona vaya expresando la problemática que tiene, vaya expresando la situación. Saber preguntar, hay que saber preguntar, cómo preguntar. Bueno, son las 10:34. Ha sido un placer estar con ustedes en esta noche. Una bendición verles, saludarles. Gracias por las intervenciones. Aquellos que intervinieron, aquellos que estuvieron calladitos allá escuchando, no hay problema. Sé que la hermana Adriana tomó la asistencia. Les agradezco mucho el apoyo, estar en la clase. Espero que hayan aprendido algunas cositas, que esto les sirva de mucho en su ministerio, en sus trabajos. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Para concluir. Muy bien, gracias a Dios.
Excelente. Un tema muy interesante. De gran bendición. Gracias a Dios. Sí, muy especial, muy importante todo lo que estamos viendo, hermano. Muchas gracias por todo lo que nos estáis enseñando. Personalmente muy agradecida con el Señor y con estas clases que hemos estado recibiendo, muy importantes. Amén. De eso se trata, darles herramientas para que sus trabajos en sus contextos, donde quiera que Dios las ha puesto, ayudarles para hacerlo mejor para el Señor y ayudar a mucha gente que lo necesita. Ha sido una bendición estar con ustedes en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos el honor, el privilegio de haber estado con los estudiantes de este diplomado, por las intervenciones de aquellos que participaron, aún los que no, sino que escucharon atentamente y aprendieron. Gracias, Señor, por la bendición de tener estas herramientas de trabajo, Señor, en la consejería. Señor, danos una noche descansada. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiga, feliz noche a todos y a todas.